Ya. Quería partir la ayudantía primero repasando el método ZN que había visto al final de la ayudantía pasada. Eh, Porque se me había ido cómo calcular los factores que se utilizan para el ajuste de cada uno de los tipos de controlador. Y bueno, de pasada hacer como un repaso completo de eso. Para poder hacer ese ajuste se necesita. Ahora sí, ya. Eh, Diciéndolo de nuevo, como había quedado pendiente con este método de ajuste de controladores PID, que no tenía cómo calcular esos factores, eh, recapitulando un poco, es colocar un controlador proporcional a la planta y ajustar la ganancia de tal forma de llegar a un valor crítico que provoque una oscilación estacionaria a la salida del controlador. Y hay que registrar esos valores, y el método que yo había explicado, que era en base a la respuesta escalón, se hace con este ajuste. O sea, habíamos dicho que se hacía una proyección de la. Bueno, en el caso que habíamos visto, partíamos desde valor cero, pero se puede partir de un valor distinto de cero hasta otro valor estacionario, y esas serían más o menos las líneas a ajustar, los tiempos de determinar, y más o menos cómo se ajusta cada uno de los coeficientes. K sub 0, que aparece en la tabla, el tau 0 y el. Se me olvidó el nombre de esa letra. Sería la diferencia de tiempos que existen entre esas proyecciones de recta sobre la respuesta escalón. Y aquí mismo también sale la resolución para los valores del ejercicio que estaba en la ayudantía pasada. Eh, También, eh, quizás como lo vi muy rápido en la otra ayudantía, el tema del predictor de Smith, que básicamente como les había dicho, cuando la planta presenta un retardo, simplemente omite el retardo de la planta y trabaja con una aproximación, o sea, en base al modelo nominal de la planta, que sería como un G barra, y que estaría compensando a través de la topología del diagrama de bloques, como, o sea, compensando el retraso que tiene la planta, que podría estar dado, por ejemplo, por un delay al medir y realimentar el lazo. En esos casos se utiliza esta topología, como podría ser, por ejemplo, una correa transportadora de material, que en cierto punto se tiene el flujo de masa eh, midiéndolo por un pesómetro, y un poco más allá se tiene otro pesómetro para ir controlando la velocidad de la correa. En ese caso, habría una diferencia de tiempo entre las mediciones de esos dos sensores. En esos casos se considera esa topología. Y ahí está un poco de cómo sería el álgebra para despejar y en el fondo llegar a una relación entre la sensibilidad complementaria clásica que conocemos y la que estaríamos ocupando desde el punto de vista de compensar con esta topología el retraso en esa medición. Así que eso, como para no dejar tan por encimita esto, que para efectos de ejercicio se propone esta topología que compensa el retraso, y después, si es que se tiene que hacer asignación de polo, se hace considerando el G0 barra, que sería el modelo de planta nominal sin el retraso. Ya, y de lo que trata hoy día la ayudantía, que también pensé hacer un repaso en base a los apuntes viejos que tenía, que serían las limitaciones fundamentales. Están las limitaciones duras, que, como el nombre lo dice, se tienen que cumplir para poder tener estabilidad interna en el lazo cerrado, como por ejemplo que T sub 0 y S sub 0 tienen que conservar todos los polos y ceros inestables respectivamente del modelo nominal. Eh, que es como un poco lo que hablamos siempre, de que no se pueden hacer cancelaciones inestables porque va a aparecer ese término en alguna de las sensibilidades. Y en las limitaciones blandas,
Eh, bueno, ese punto de la saturación, no sé si ustedes aún lo han visto, pero eh, existen casos en los que el esquema de control que tenemos o bien va a saturar porque el actuador no puede subir más de valor, o bien porque nosotros queramos saturar intencionalmente la actuación debido a una restricción del equipo físico, como podría ser, por ejemplo, estar aplicando un nivel de tensión a una máquina y no poder superar cierto valor de tensión que sería por ejemplo, podría ser 50% mayor al nominal de ese devanado, no sé, esos serían como otros motivos por los que se quiera saturar, y ahí se ocupa otro tipo de topología que es el que mantiene enrollamiento, que en el fondo evita que esa no linealidad en la actuación eh, provoque una especie de rebote del error una vez que deje de saturar. Pero eso también, no sé si lo han visto, así que paso de un momento por eso. Y bueno, otras limitaciones, el tema de inmunidad al ruido de medición, que eso se hace cuando uno asigna los polos. Eh, bueno, otros puntos que quizás no vienen al caso de lo que a ustedes les interesa. Eh, el error de modelado también lo vimos en algún momento en un ejercicio de asignación de polos, pero también están estas limitaciones de diseño que también nos orientan un poco a cómo diseñar el controlador. Entonces, están estos teoremas del libro que en el fondo, bueno, este tiene como se explaya un poco más este apunte, en el caso que alguien lo quiera ver en detalle, pero aquí más adelante tengo un resumen que creo que ya le había mostrado también, que va como un poco más al hueso de lo que les interesa a ustedes. Como digo, esto es lo mismo que está arriba, solamente que más sintetizado. Y aquí ya se puede ver cómo, por ejemplo, este lema 8.1 relaciona el número de integraciones respecto al tipo de entrada. ¿Qué cosas voy a observar yo en la respuesta del lazo cerrado? Eh, ¿Qué cosas voy a observar sí o sí teniendo eh, estas distintas entradas? Y dependiendo de la cantidad de integraciones que tenga el conjunto planta-controlador, estaría observando ciertos fenómenos obligatoriamente eh, por cómo es la topología del lazo cerrado. Entonces, por ejemplo, una referencia escalón, si tiene un integrador, va a tener errores en estado estacionario cero. Ese integrador lo puede tener, como dije, tanto la planta como el controlador. Y en caso de que existiese doble integración, porque o en el controlador se diseñó así, o la planta tenía una y no se consideró, se colocó una extra en el controlador, se observa undershoot en la respuesta. Y ahí vamos a ver unos ejercicios que van apuntando a eso. Y también está el otro caso en el que yo tengo una referencia tipo rampa, y que ahí sí voy a necesitar doble integración para eliminar el error en estado estacionario. Porque aquí, como sale aquí más resumido, si tengo solamente una integración, que sería el exponente de ese que está aquí, que se obtiene como del derivar el producto de esos dos, por eso yo decía que el integrador lo puede aportar el controlador o la planta. Y si se tiene triple integración, también pues se empieza a repetir como un poco análogo a la referencia escalón que se tiene Anderson. Eh, bueno, yo creo que mejor pasar un ejercicio. Bueno, acá también se tiene, esto ya lo habíamos visto, como dije, un ruido de entrada y qué es lo que sucede dependiendo de la cantidad de integradores que tenga el controlador, undershoot o no. Y también hay otro caso, que era el que se me había quedado pendiente esa vez, que era el lema 8.3. A ver, tengo un apunte mejor de eso. Sería este. En el fondo apunta a qué es lo que sucede si es que la planta tiene un cero inestable
y dependiendo de la ubicación de este, si está en el semiplano derecho, se da la situación de que la respuesta del lazo cerrado tiene undershoot. Entonces, ya habiendo visto más o menos lo que se va a ver en la ayudantía, vamos con el ejercicio, que en este caso se tiene justamente un cero de la planta en el semiplano derecho. La planta ya cuenta con integración y se nos dan distintos tipos de controladores, y ante esos tipos de controladores nosotros queremos saber qué cosas, qué fenómeno, como dice aquí, se va a observar necesariamente en la salida del lazo cerrado. Y nos están diciendo aquí que la referencia a un escalón en un instante, no, disculpen, es una rampa en un instante de cero. Entonces, habiendo visto más o menos cuáles son las limitaciones blandas y esos teoremas, dependiendo de la topología, por ejemplo, para el primer controlador, sería un controlador proporcional, no aporta ningún integrador y el conjunto planta-controlador tendría solamente una integración. Por lo tanto, viendo el... Vamos a verlo acá porque como no tengo pizarra, mejor que lo vean todo escrito. Si este es... Bueno, acá tengo los gráficos también, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay que notar? ¿Voy a tener error de estado estacionario distinto de cero? Sí, porque la referencia, al ser una rampa, necesito por lo menos doble integración, y con el primer controlador solamente tengo una integración, pues, y aquí se ve la respuesta. Además, se tiene undershoot debido al cero de la planta que está en el semiplano derecho, como lo plantea el lema 8.3. Y bueno, esos serían para el controlador proporcional. En este caso estaría el segundo controlador que agrega una integración, y también habría que prestar ojo, aunque en este caso no se da, pero si es que se propusiera algún controlador que provoca una cancelación inestable, o una cancelación de este ser inestable de la planta, habría que descartarlo derechamente. Bueno, y en este caso se tiene la doble integración, y el único fenómeno que se mantiene sería el undershoot debido al cero en el semiplano derecho del modelo de planta nominal. Error de estado estacionario ya no se tiene porque se tiene la doble integración necesaria para seguir una referencia tipo rampa. Y ya el último controlador es que agrega doble integración que se suma a la de la planta, y ahí ya se observaría otro fenómeno que sería overshoot al tener esta integración extra. Ese fenómeno de tener un overshoot producto de tener mayor cantidad de integraciones del que necesito para el tipo de referencia que estoy trabajando, también se repite en el escalón. De hecho, aquí ya se ve un gráfico de otro ejercicio que más o menos plantea esa problemática. Si la referencia en este caso hubiese sido un escalón, y yo tengo doble integración, voy a tener overshoot en la respuesta antes de llegar al estado estacionario. Aquí veamos este otro ejercicio. Ya. Bueno, similar al anterior, se advierte de inmediato un cero en el semiplano derecho en el modelo de planta nominal, y se tiene una referencia tipo escalón unitario en un tiempo de cero, y se proponen esos dos controladores. Y queremos saber qué fenómenos necesariamente se observan en la salida del controlador. Entonces, para el primer controlador tenemos un integrador en el conjunto de planta y el controlador, y al ser referencia tipo escalón unitario, no debiésemos tener error de estado estacionario distinto de cero.
Para este caso, sí se tendría undershoot por el cero en el semiplano derecho que tiene el modelo de planta nominal, pero sería el único fenómeno que se observa. Ahora, para el otro tipo de controlador que proponen, que no agrega ningún integrador, sí se tendría error en estado estacionario distinto de cero. Y bueno, en esas dos gráficas se observa, solamente que como crecían en sentidos contrarios lo puse en gráficos separados, pero era más que nada para que quedara claro cómo se comportaba el error y cómo se observaba el fenómeno del undershoot y el estado estacionario distinto a un valor muy distinto, pues te llega a una ganancia muy pequeña, o sea, a un valor, disculpen, no ganancia, a un valor en estado estacionario pequeño en comparación a la referencia que yo le estaba dando. Bueno, hasta ahí más o menos sería como lo principal que hay que saber de estas limitaciones blandas, el resto es más de lo mismo. Acá también sale el mismo ejercicio, pero un poco más apuntando a cada uno de los lemas y por qué se observa el fenómeno que está marcado ahí. Donde se plantea la integral en el tiempo y se observa cómo, por ejemplo, este cero en el semiplano derecho agrega un modo natural que eventualmente hace que esta integral tenga un paso por cero, o sea, por un paso menor a cero y genere el undershoot. Había otro ejercicio que era ya como más nada de resolver, solamente aplicar teoremas también, que entregan el modelo eh, de planta nominal que describe el movimiento de un robot, que me parece que por aquí tengo un esquemita de eso. Esta era como la idea del ejercicio. Era un robot que tenía 3 rueditas y tenía que seguir una trayectoria en un eje X y Y. Entonces, para que siguiera esa trayectoria, hiciera esa forma de cuadrado, tenía que cambiar de esta manera su posición en cada uno de los ejes. Y se podía generar un gráfico de esta forma. Aquí nos entregan la dinámica que relaciona, por ejemplo, la posición en el eje X y la tensión de salida, o sea, disculpen, la entrada a la planta que sería la tensión, que sería en el fondo la variable de actuación del controlador, y la posición del robot en el eje X, que sería la salida de la planta. Bueno, en este caso, igual se podía resolver en parte por asignación de polo este problema, pero el diseño no tiene muchas restricciones si se fijan, como sí lo vimos en otro ejercicio, así que ese es como un poco anexo. Pero lo que sí se puede resolver solamente aplicando teoremas es más o menos dilucidar cómo sería la salida eh, o sea, cómo sería la salida y qué fenómenos necesariamente vamos a observar, incluso considerando como el mejor diseño posible. Bueno, para hacerla más corta, estaba la simulación de esto. Ahí se tiene el lugar geométrico de raíces, se observan las ramas y se propone un controlador que, como pueden ver, queda de grado muy alto. Por eso mismo no incluye el desarrollo a mano porque es muy tedioso. Y esta sería la respuesta que tendría y que no es más de lo que uno puede suponer al dibujarlo a mano. En este caso, este controlador se diseñó con una integración y se observa que la planta tiene otra integración. Así que el conjunto de los dos tiene doble integración. Por lo tanto, en los instantes donde se tenga una referencia tipo rampa, si mi controlador está con unas dinámicas adecuadas para cumplir estos tiempos, voy a llegar a un error más o menos igual a cero dentro del rango de tiempo que tengo. Sin embargo, después, cuando tenga la transición a la referencia tipo escalón unitario, se podría ver de ese modo,
voy a tener un overshoot producto de que ahí voy a tener ese instante donde tengo doble integración, pero en referencia tipo escalón unitario o referencia constante. Y en la siguiente transición nuevamente se genera ese efecto para poder seguir la rampa. Como esta rampa dura más tiempo, se observa cómo se elimina el error en estado estacionario, y en la siguiente transición se vuelve a tener overshoot. Y aquí más o menos se observa qué es lo que pasa también con la variable de actuación, que eso ya lo coloqué como para un poco ir viendo qué tanto sube. Ustedes también lo vieron en la primera tarea. Y mientras más rápido se ejerza esta acción de control, más se está forzando la variable de actuación. Por eso en algún momento también les comenté que en las limitaciones blandas está el hecho de que se desea que el controlador no sature mucho la actuación, porque de ser así se necesita ese esquema anti-enrollamiento que evita que el error rebote una vez que deje de saturar. Bueno, y también para no ir tan rápido, no sé si les queda alguna duda, cualquier cosa me interrumpen. Un ejercicio de asignación de polos para... Aquí está. Un poco a modo de repaso, porque es lo que entra más fuerte en el certamen. Igual yo les debo una ayudantía, así que podría estar subiendo también otro resumen con más ejercicios. Bueno, el modelo de planta nominal, el que se plantea aquí, tiene un 0 en el semiplano derecho, pero aquí no vamos a verlo desde el punto de vista de limitaciones fundamentales, aunque como lo vimos recién, queda ahí dando bote que la respuesta tendría eventualmente undershoot. Y dan una serie de restricciones de diseño para realizar la asignación de polos. En primer lugar, mencionan que la referencia es constante, pero puede tener cambios bruscos. Vamos a ir planteando cada uno de los puntos y viendo al tiro cómo el diseño por asignación de polos aborda cada uno. Bueno, aquí se lo coloqué más explícito que el polinomio L, que sería el denominador del controlador, tiene que tener una raíz en el origen, que en el fondo es una integración, para lograr error en estado estacionario cero con esa referencia constante. El hecho de que tenga estas variaciones bruscas se podría entender como cambios de referencia tipo escalón. Y no sé si aquí, bueno, coloqué una anotación extra, pero debe ser por otra restricción que viene más adelante. Hay una perturbación de entrada que tiene una componente constante, que como ya vimos en la otra ayudantía, cualquier señal constante se ve de inmediato atendida por el integrador que se considera en el controlador, ya que a esa frecuencia, esa señal constante en el lazo se distribuye de forma... o sea, se puede hacer como la superposición de señales. Yo analizo todo el lazo de control a frecuencia cero y veo lo que pasa con la ganancia de cada uno de los bloques, y con la integración se va a infinito la ganancia del controlador. Por eso siempre elimina todas las partes constantes de todas las señales de entrada. Pero aquí agregan que esta perturbación de entrada tiene una componente alterna de 2 radianes por segundo, y eso se atiende agregando 2 grados al grado mínimo del polinomio característico. Así que eso sería como se tendría que agregar el polo complejo conjugado que logre que la ganancia del controlador a esa frecuencia se haga infinito, que es lo mismo que decir que este polinomio del controlador se haga cero. Por lo tanto, ese sería el polo complejo conjugado a agregar para eliminar esa frecuencia. Una perturbación de salida, que también tiene una frecuencia distinta, por lo tanto agrega 2 grados más en ese polo complejo conjugado.
y bueno, se tiene un ruido de medición que es significativo para esas frecuencias y superiores, que como lo vimos también, el error, o sea, disculpen, el seguimiento, cómo afecta a la salida el ruido de medición, se puede ver de forma análoga con la sensibilidad complementaria, y ahí se observa que esta sensibilidad complementaria, que es como un filtro paso bajo en su diagrama de Bode, tiene que tener energía en las bandas de frecuencia menores para poder cubrir referencia constante y sus variaciones, pero ese ancho de banda tiene que disminuir antes de que empiece a afectar el ruido de medición al lazo cerrado. Y el último punto sería que, bueno, el error de modelado multiplicativo, que es, no sé si lo habrán visto, pero en el fondo es cuantificar más o menos qué tan mal se comporta mi modelo de planta nominal con las aproximaciones que yo haya hecho respecto a la planta real. Y así puedo determinar otra cota que es inferior a la que impone el ruido de medición y que va a garantizar que el controlador se va a comportar de forma adecuada, incluso considerando la complejidad total de la planta. Bueno, el grado mínimo entonces de este polinomio característico estaría dado por esa ecuación. Tenemos grado 2 acá, partiríamos de 3 restándole el 1, sumaríamos 1 por la integración, 4, acá sumaríamos 6 y 8. Tendríamos grado mínimo 8 para este caso. Y aquí se plantea el diseño por asignación de polos. En este caso coloqué, por ejemplo, un ejemplo de un polo complejo conjugado un poco más, considerando el factor de el damping, la frecuencia natural que va a tener ese polo, y en base a eso definí cuál iba a ser el polo dominante del lazo cerrado. Lo elegí convenientemente mucho más bajo que el ancho de banda máximo que quiero que tenga mi asignación de polo, y después fui completando con polos que hagan decaer la señal mucho antes de los 15 o incluso de los 10 radianes por segundo. Por eso coloqué uno en 10 para ya tener una atenuación mayor y así ir atenuando hacia arriba. Se podría hacer menos compleja esta elección, pero como un poco ir ejemplificando cómo lo haría yo si de verdad quisiera optimizar mucho cada uno de estos requerimientos. Y acá estaría planteado, bueno, es como un poco plantear de otra forma el lado izquierdo de la ecuación, que sería ya enfocándose directamente en los polinomios del controlador, el denominador que tiene la integración, los polos complejos conjugados para compensar el punto 2 y el punto 3, que son la perturbación de entrada y perturbación de salida. Y nos quedaría un grado de libertad que saldría de resolver la ecuación de Fantino. En este caso, opté por no eliminar ninguno de los modos naturales de la planta, como para conservar una dinámica similar a la que ya tiene. Y bueno, como dije, básicamente después de resolver eso se van determinando todos estos grados de libertad que van quedando en el diseño por asignación de polo. Y en general, en casos como estos, donde la ecuación de Fantina queda de grado muy alto, no se, no se pide resolverla. En general, si se pone muy complejo el ejercicio, se va a dar la chance de, como en este caso, por ejemplo, aquí yo lo hice solamente como para ejemplificar como un diseño más correcto del controlador, pero sí se pudo haber bajado el grado cancelando esos polos, ya que, por ejemplo, no tenemos una limitación en la
ancho de banda de la referencia siempre va a ser relativamente constante, pero con cambios bruscos. O sea, se mantendría en el espectro de frecuencias bajas. Eh, bueno, por acá sale otro ejercicio que apunta a lo primero que vimos, limitaciones fundamentales. Eh, Son ejercicios más cortos y son como de directa aplicación de los teoremas. En este caso se tiene un control reglamentado con integración y una planta que tiene un cero inestable es igual a 3, una referencia constante 2, y nos preguntan si es posible diseñar un controlador que haga que la salida no tenga undershoot. En este caso es como ya lo vimos muy a la ligera al comienzo. Eh, el lema 8.3 es el que estipula eso, y en base a este planteamiento uno puede darse cuenta que eh, al tomar este factor por un instante valores mayores a cero, de inmediato va a provocar que, o sea, ese retraso extra que provoca, que en el fondo también se ve en el diagrama de Bode cuando uno ve la fase también, no solamente la ganancia. Ahí se observa este comportamiento y es lo que provoca tener undershoot en la salida. Por lo tanto no hay diseño posible para no tener ese fenómeno en la salida del controlador. O sea, en la salida del lazo con cualquier diseño de controlador. Acá también se da otro modelo sencillo de planta nominal y por asignación de polos, un controlador que permita seguir referencia tipo rampa. Entonces en este caso tenemos un grado acá y agregamos 2 grados porque la planta no incluye integración, así que ese grado 2 extra del polinomio de lazo cerrado sería la doble integración que agrega el controlador a diseñar, y se tiene grado mínimo 3. Entonces se plantea la ecuación Diofantina, se observa que no es necesario añadir ningún grado de libertad al polinomio L del controlador, eh, y tampoco se opta por cancelar este polo estable de la planta, se deja el grado de libertad. Y aquí queda, por ejemplo, un ejercicio mucho más accesible de resolver a mano, donde incluso pueden, como dice acá también, plantear un polo complejo conjugado que tenga una cierta frecuencia natural y un factor de amortiguamiento que ustedes quieran. Un valor común es 0,7. Eso, si en algún ejercicio les hiciera falta ese dato y no lo tienen, se puede asumir 0,7. El tema de la elección de la frecuencia natural, ahí ya depende de las restricciones que tengan, y es de mayor importancia cuando se hace diseño de control en cascada, que eso me imagino aún no lo ven, pero uno va generando lazos cerrados con distintos modelos de planta, como por ejemplo se da en el caso de las máquinas, donde uno tiene un modelo eléctrico de la planta, eh, aplica el controlador, después uno trabajaría como con la sensibilidad complementaria de la mezcla de esos dos, se va a un nivel más afuera y ya tiene las dinámicas más lentas, que sería el modelo mecánico de la máquina, y se vuelve a realimentar, por ejemplo, puede ser el torque, que son variables que están sujetas a la inercia del rotor. Y en esos casos sí interesa cómo se ajusta esta frecuencia natural. Eh, bueno, pero como dije, puede que se venga más adelante si es que lo alcanzan a ver. A todo esto, el certamen 2 entra solamente hasta limitaciones fundamentales, o sea, sería controladores PID, asignación de polo y limitaciones fundamentales. Me parece que nada más. Bueno, y el predictor de Smith también. Eh, que para los que llegaron después también puse un resumen aquí arriba que más o menos demuestra cómo este diseño se hace cargo del retraso. Bueno, y el otro ejercicio que queda, me parece que no se repite.
pero este no, es un modelo de planta nominal que no tiene ningún cero en el semiplano derecho. Y bueno, ahí especifican un poco que es un sistema electromecánico y que la salida es una velocidad angular y se tiene que la referencia es un escalón unitario. También se plantean distintos tipos de controlador para este modelo de planta nominal y uno vuelve a aplicar estos lemas para ver qué fenómeno se observa necesariamente en la salida de cada uno de esos lazos. Al ser referencia tipo escalón ya sabemos que la cantidad de integración que necesitamos mínima para tener error en estos escenarios cero, disculpen, error en estado estacionario cero, sería por lo menos una integración, que como la planta no lo tiene que aportar el controlador, por lo tanto ya podríamos eh, considerar que la opción A y C no tienen error en estado estacionario. En el caso de la B, al ser solamente un controlador proporcional, sí tendría errores de estado estacionario distinto de cero, porque no cumple con la cantidad mínima de integración. Eh, como la planta no tiene ningún cero en el semiplano derecho, no se observa undershoot en ninguna de las tres controladores, porque no depende de ellos, sino que depende del modelo de planta nominal. Y el tema del overshoot se observa solamente si tengo un integrador más de los que necesito para poder seguir correctamente la referencia. Pues en este caso, eh, la única que estaría cumpliendo esa especificación sería el controlador C, que tiene doble integración y que por lo tanto provoca ese transitorio con overshoot antes de llegar al valor en estado estacionario. Y ahí, como dije, aparece especificado cada uno de los lemas y cómo justifica la aparición o no de cada uno de esos fenómenos en la salida del controlador. Mm, Bueno, el tema este de las limitaciones fundamentales, igual como vieron, los ejercicios no son más complejos de lo que vimos. Si se entiende bien cómo aplicar cada uno de los lemas, eh, no deberían tener problema para abordar ninguno de estos casos. Eh, no sé si alguien de los que está escuchando me podrá responder si han visto el tema de los márgenes de estabilidad que generalmente entra para este certamen, pero hasta el momento el profe me ha dicho que no ha visto nada. No sé si alguien sabe si han visto márgenes de estabilidad, margen de ganancia, margen de fase, porque si no tampoco lo incluiría en ese resumen de ayudantía que quiero hacer para suplir la semana que no hubo, porque no asistieron por el certamen de conversión. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya vi todos los ejercicios que tenía presupuestado para la ayudantía, pero podría haber algunos de repaso, si es que gustan. O si alguien tiene alguna duda, vamos por eso. No le quedó claro algún lema, porque tampoco pretendo reemplazar la clase. Eh, Les dejo este apunte donde sale como más detallado cada uno de los lemas, con esquema y todo, como para que en el fondo puedan entender bien por qué matemáticamente se da cada una de esas respuestas sí o sí, eh, considerando esas restricciones en el diseño. Por ejemplo, este punto, que quizás no lo abordé en ninguno de los ejercicios, y puede que no haya quedado claro. Eh, bueno, aquí aparece el tema del cero en el semiplano derecho en la planta, eh, pero también existe una restricción respecto del polo dominante del lazo cerrado y cómo la aparición de este cero restringe la elección de este polo dominante, que podría ser un caso en donde se tenga que aplicar limitaciones fundamentales y un problema de asignación de polos. Eh,
por ejemplo, aquí aparece si este Z0, que sería mayor, como dice aquí, mayor que la ubicación del polo dominante. Si se considerase la ubicación de este en el semiplano izquierdo, como sería en el esquema de acá, o sea que estaría restringiendo, por ejemplo, si quiero tener eh, el error en algún momento con undershoot, en alguno de los lapsos, eh, no, perdón. A ver, voy a recapitular esto para no cometer errores. Ahí lo editaré después. Eh, ¿Qué quise decir? El Z0 aquí, si se fijan, se define sin ningún signo. Por lo tanto, aquí estaríamos analizando dos casos, donde está en el semiplano izquierdo o el semiplano derecho. Para el caso en que si este es negativo, significa que la ubicación estaría en el semiplano izquierdo. Se tiene overshoot en la salida, producto que en un lapso de tiempo eh, el error sería menor a cero. Esa sí es la explicación. Lo siento por lo de antes. Y en el caso de que efectivamente se encuentre en el semiplano derecho, se puede dar este caso en el que el error siempre sea mayor a cero, por lo tanto no necesariamente se va a tener overshoot en la respuesta del lazo cerrado. Eh, y bueno, también como apartado, porque este sería como el desglose a lo que apunta en términos generales este lema 8.3, eh, para el caso exclusivo en el que tengo esta referencia tipo escalón y un cero en el semiplano derecho, aquí está como la integral que muestra el modo natural que aplica este cero en el semiplano derecho, y por tener lapsos de tiempo en donde toma valores positivos, o sea, disculpen, sí, positivos, se generan instantes de tiempo en donde la respuesta baja respecto del valor inicial y se tiene el undershoot. Y también, como dije, quizás los ejercicios no se abordó derechamente, pero la elección del polo dominante no tiene que ser mucho mayor que la magnitud de los ceros de la planta, eso considerando en términos generales los ceros de la planta, no solamente si están en el semiplano derecho, y que este valor alfa tiene que ser el más grande de los polos inestables. O sea que en magnitud tendría que encontrarse a la izquierda del cero, como salía en un esquemita que tenía por aquí. Un momento. Me parece que está aquí. O sea, dependiendo de las dos posibles ubicaciones de este cero de la planta, ya sea inestable o no, la elección de alfa tendría que ser un valor muy cercano a la ubicación de este Z0, pero no podría ubicarse a la derecha de este, ya que se empezarían a observar estos fenómenos contraproducentes de overshot y undershot en la respuesta. Esa sería como la razón de por qué tengo que tener en consideración los ceros de la planta para el diseño del polo dominante. Pero como les decía, en general, y como fue el enfoque de la ayudantía pasada, los problemas de asignación de polos no consideran estas desventajas o estas limitaciones en la respuesta del lazo cerrado y no las agrega como restricción. Si en un problema de asignación de polos además se pidiese explícitamente no tener overshoot o undershoot, habría que ir a cada uno de los lemas y ver si alguno tiene alguna restricción de diseño que apunte en satisfacer cada una de las restricciones para el diseño del controlador. Entonces, a ver, no sé si aquí había algún ejemplo que considerara el tema del... No, no hay ninguno que tenga esta problemática en específico, pero se puede considerar
para no tener estos efectos adversos de undershoot ni overshoot en algún lapso de tiempo, si es que el cero de la planta está en el semiplano izquierdo, o sea, es un cero estable, pero evitando este overshoot, haciendo una correcta elección del polo dominante del lazo cerrado cuando se hace la asignación de polo. A ver qué más podría señalarles como a tener en cuenta. Bueno, algo que se pasa por alto en general en los ejercicios y que no está de más que en el certamen vayan punto a punto viendo es si es que le entregan, por ejemplo, alguna función de sensibilidad y no les detallan exactamente el controlador o la planta, buscar en el enunciado que digan que no hubieron cancelaciones inestables, porque por ahí también podría tener una trampa el ejercicio. También, bueno, en esta pasada no vi ningún ejercicio que se diera ese caso, pero en el tema de análisis de sensibilidades, si a ustedes le entregan, por ejemplo, el modelo de planta nominal y una sensibilidad, eventualmente se puede despejar el controlador con el que se llega a esa sensibilidad. No en todos los casos, pero en varios ejercicios es posible con álgebra en el plano de Laplace despejar una expresión para el controlador o la planta, dependiendo de cuál de los dos falte. Eso considerando una de las sensibilidades dadas. Aquí está. Esto era lo que decía que me había faltado de la ayudantía pasada y que mejor lo reviso con ustedes. Que se tenía esta respuesta a escalón, no se tenía información acerca de la planta ni nada, y pedían ajustar el controlador PI. Entonces, en base al planteamiento que estaba acá, que como dije, pues, para el caso que vimos, se parte justo de un valor en estado, o sea, un estado inicial 0 y un estado final I sub 0, pero se puede tener este valor inicial distinto de 0, y se proyectan las rectas para calcular los tiempos. En este caso, como les había dicho la otra vez, el qué tanto es decimal o no ya depende de su criterio. Como dije, este es un método de ajuste que si se hace a mano, es, eh, tiene esa incertidumbre de hacerlo al ojo, pero si se hace con algo, por ejemplo, con un software, se puede determinar con exactitud cada uno de estos valores. Y en base a estos parámetros, esos tres parámetros, se hace el ajuste de cualquiera de esos tres tipos de controladores. En este caso, el tau sub 0 sería igual a este tiempo t1, como se ve ahí en la gráfica. Este b sub 0, que no es b esa letra, pero no me acuerdo el nombre, también es una variable de tiempo que se determina en base a la diferencia de las proyecciones del estado, entre comillas, nuestro estado inicial y nuestro estado final. Y con eso se determina ese B0, que sería para el ajuste de la ganancia de cada uno de los tipos de controladores. El tau sub 0 para la parte integradora del controlador. Y el tau 0 también, que se utiliza para la parte derivativa. Ahora, este tipo de ajustes se podría tomar como, por ejemplo, un paso inicial en el ajuste de un PID en una tarea, por ejemplo. No lo hallo muy incorrecto en caso de que no quieran acudir al PID tuning. Pueden hacerle la respuesta a escalón, que se hace con el comando step en MATLAB. Le ingresan directamente a la planta y les entrega de inmediato esta gráfica. Bueno, sin no hay más consultas, no encuentro mucho caso seguir rellenando el tiempo porque ya vi, como dije, todos los contenidos. Si tienen dudas con la tarea 2, me pueden mandar correos. Espero no demorarme tanto en contestarlo, y también si existen consultas de la materia las pueden enviar por algún ejercicio de los que están aquí. Si se han dado cuenta, cuando les mando la ayudantía van harto ejercicio extra que en las ayudantías pasadas no lo alcanzaba a desarrollar todo.
Cualquier duda de eso, tengo todos los desarrollos. Si alguien quiere uno, me lo pide y se lo mando en este formato. También ahora terminado esto, subo esta ayudantía y la anterior que me había demorado en subirla. También con todas estas pautas escaneadas. Así que eso sería por ahí, no lo alargo más. Eh, Como dije, cualquier consulta ahí me hablan. Y eso.